Está grabando. Ok, porque para que hay que pedirle permiso. Ah, no, 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 ni un Ok, problema, lo grabé, ¿ah? Ahí ok. está grabando. Después, Ahora, lo que voy a pedirle ahora es... oh, ya me permitió. Muy bien. Ok, primero lo que donde yo le envié no, esta... si lo leí y tengo comentarios de ese documento. mm, Si leí no, tu documento. ok, no sé si hacemos los comentarios o Te hago hago los los... comentarios porque en el fondo, mira, el primer comentario tiene que Sí, ver en el fondo con el título del documento. ajá, ok, ok. Este es el documento, ¿no? Sí, este es, Ponte en la primera página. aquí Y lo tengo. yo tengo, y que son dos comentarios grandes. Uno, digamos, el título debería ser, ¿no es cierto?, alternativas, podría ser alternativas de política de salud pública para la eliminación de la malaria en Honduras. No tienes por qué colocar complementarias si no sabes si son complementarias porque todavía no buscas. No sé si me explico. Son Ujú, alternativas de política de salud pública, eso es. Que podrían ser complementarias las que ya existen o podrían no ser complementarias, no sé, porque todavía no sabes. ujú. No sé, el complementarias en el fondo ya implica que hay una predefinición que probablemente no te sirve tanto en este momento. A lo mejor son complementarias, Ok, pero ok, no ok. sabes en este momento. Ok, perfecto, Entonces, perfecto. lo primero sería alternativas, el primero tiene que ver con el título. Entonces yo le cambiaría, pondría alternativas, o sea, incluso podrían ser alternativas de política de salud pública para la eliminación de la malaria, perfecto, podría ser alternativas para la eliminación de la malaria en Honduras, podría incluso ser tan corto como eso. Porque lo concreto que tú vas a buscar son alternativas para la eliminación de la malaria en Honduras al 2025. Eso es lo que vas a encontrar tú. Ok, Ahora, le puedes colocar, no está de más de política de salud pública, no está de más. ajá. Lo que sí estaba de más era complementario. Ok, Porque no- entonces, bueno, aquí, profe, aquí estamos tomando las decisiones cruciales. Y claro, usted me va a acompañar en esto, sí, ¿verdad? no, sí, no, esta te diría es, ya, esa es la primera. Y la otra que son grandes, o sea, te diría los temas grandes, los demás están bien, son los Profe, objetivos, ¿sí? ¿Se no, escucha? sí, ahora sí, Ya, ahora bien. ya. Entonces, Y la otra grande son con los objetivos. sí, sí, esa tengo una duda ahí, O tengo sea, ahí una tiene, duda. ahí, esos los objetivos, la verdad que no corresponden a un policy brief. Los objetivos, yo me permití hacer una sugerencia en dos temas que tienes tú, serios del documento. ¿Ah? O sea, Ok, uno los objetivos y otra la metodología. ok, ok, Son esos dos temas. Me permití, te voy a compartir, te comparto algo yo ahora. Me ok, permití perfecto, perfecto. hacerte el, eh, sí, te voy a parar tu, mira, esto es lo que yo pondría, si fueses Oh, qué tú. bien, qué bien. Y el objetivo general sería informar sobre alternativas de abordaje para la eliminación de la malaria al 2025 en Honduras. Ese es el objetivo general. Sí, Y es lo objetivos que está específicos son las tres cosas que tú vas a hacer con el Policy Brief. Describir la problemática existente en Honduras en relación a la eliminación de la malaria, examinar evidencia científica, que eso es lo que vas a hacer también, de políticas públicas y experiencias publicadas en países de la región de la América Latina y el Caribe. Si tú dices, puedes colocar América Latina y el Caribe o puedes colocarlo el mundo si quieres, pero una definición tuya, pero eso es lo que vas a hacer. A lo ok, mejor lo vas a concentrar en América Latina y el Caribe, no sé, para abordar la eliminación de la malaria y después identificar resultados positivos, que ahí están las alternativas. Esas son las tres cosas que vas a hacer. ok, O sea, yo cambiaría de frentón tus objetivos por estos objetivos. Y ok. lo otro, en la metodología es sumamente simple, porque la metodología es esta. El presente trabajo constará en el desarrollo de un policy brief. Esa es tu metodología, cuya Ujú. estructura se seguirá a la propuesta por The Schuer Collaboration, el link te di yo. ¿Te acuerdas que eso es? ¿Ah? Sí, La cual considera la incorporación de la sección de mensajes clave, un resumen ejecutivo y un reporte completo. Eso es lo que vas a hacer. Este último que tiene la descripción del problema, las opciones de política, las consideraciones de implementación y un apartado final en referencias y anexos. Para llevar a cabo este policy brief se ha diseñado un proceso de elaboración subdividido en 5 etapas. Una primera fase en la búsqueda de evidencia, tanto en la lectura científica como en la lectura gris, la cual culmina con la selección de literatura. Una segunda etapa, análisis, que permite una síntesis de evidencia. Luego, en una tercera, perdón, son 3 etapas. Perdón, me equivoqué ahí. Son 3 etapas. Eso es lo que yo pondría. Lo demás no corresponde. Lo demás te quedó pegado al estudio Quali en tu ok, metodología. ok. Em, Es no, sugerencia. no, 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 me parece bien.
¿qué pasaba? Que yo estaba discutiendo con la persona que me estaba ayudando y también yo, ¿no? En la discusión, es que quería preguntar también a Mm. algunas personas sobre lo que opinaban sobre el avance de la política, de la implementación de la política pública, pero de la implementación de la política de la eliminación de la malaria en Honduras. Ujú. Entonces, por eso entraba ahí como lo cualitativo, ¿no? Porque íbamos a hacer una... Sí, o sea, lo que pasa es que tú, cuando hagas la primera fase, la del problema, vas a tener que requerir mucha información cuando coloques el problema. Y ahí probablemente vas a usar distintas fuentes, porque tú vas a colocar el problema en Honduras y vas a colocar. Y después, lo otro es la búsqueda que hace el policy brief ¿no es cierto? En la literatura, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, define algunos criterios de búsqueda, de hecho, pero para ver qué encuentras, digamos, como alternativa. Yo diría que esto es, porque lo otro. Esto es sugerencia, siempre es tu tesis, es tu AFE. ¿Ah? Pero Sí, sí. la verdad que son los dos aspectos principales. Los objetivos, la verdad, no eran concordantes con una AFE, claro, los que tú tenías. Ok. Y la metodología tampoco era concordante, porque quedaba pegado a lo quali, no sé si me sigue, que no es lo Sí, sí. relevante ahora. Estaba muy pegado ahí. Después el resto está bien, ¿ah? El resto del documento, muy bien la parte del problema, está muy, o sea, la que tú colocas justificando está bien, sin duda que está bien. Y es totalmente compatible con un policy brief, donde en el fondo la verdad es que uno se perdía en el documento tuyo, eran en estos dos grandes capítulos, la metodología Ujú. y los objetivos. Ok. Te envío este documento yo después si quieres. ¿Ah? ¿Ah? Por favor, profe, por Ya. favor, por Ya, y favor. ahora te dejo a ti, yo me salgo y te dejo que tú compartas si quieres. Claro, claro, claro. Bueno, ¿Ya? eh, mm, Espérate, deja. Ya, perfecto. Pero esos son los comentarios de tu documento. Eso lo leí completo, está bien escrito sin duda, pero esos eran los temas que yo veía, digamos, más serios del documento. ¿Ah? ok, profe. Ujú. Profe, entonces, aquí, por ejemplo, fuera usted, lo dejamos así como está el verde. Sí. O también usted me había hablado del de salud pública, lo O sea, quitaríamos. podría sacarlo, una decisión tuya, porque en el fondo alternativas de políticas para eliminación, ¿no es cierto?, de la malaria en Honduras al 2025. O sea, Así. claro, lo ideal es que sea corto, en el fondo, la verdad, lo ideal es que el lector rápidamente, con muy poco, en forma muy breve, pueda básicamente, Ok. claro, Para eliminación o para la eliminación de la malaria en para la Honduras. eliminación, ¿no es Ok, cierto? Ah, ok, perfecto. eso. Ok, ok. Esto como yo lo que, yo de eso, yo le coloqué esto, pero bueno, me parece bien, ok. No, decisión siempre tuya, Chenny. Siempre la No, decisión no, es no. tuya, es tu documento. Estas son sugerencias, pero sí, en el fondo basta con eso. Con eso, lo que uno trata es que el mensaje sea como rápido, contundente, para cualquier Ujú, lector. ¿Ah? Y el ok, lector puede ser una persona que no, aparte de un ministerio de salud. ok, Ah, ese es el tema. perfecto, ¿Mm? perfecto, perfecto. Ok, aquí ya lo vamos colocando en verde. Ya. Ok, ok, después voy a hacer las preguntas. Que sí que mi ejes cambiaría este. Porque es el concepto, o sea, no tiene. A ver, tírate para abajo. ¿Qué colocaste acá? Es que cuando leí el documento no estaba independiente los títulos. Introducción, ya. Ok, profe, el problema sí estaba, usted lo revisó. ¿Qué Sí, el parece yo? problema está. Ujú. Sí, Y la pregunta. mira, te rematas muy bien, mira al final de tu documento. Al final. Mira, no, al final de esta parte. Sigue más abajo, espérate. Está muy buena esta parte está muy buena. Sigue más abajo. Ok. Aplicación del concepto de salud está bien. La película del Ujú. concepto de salud junto con los... No, está bien. Esta parte estaba muy bien. Echa para abajo. Ok, ok, ok. Bájala nomás, mira. Está muy bien. Ay, ¿Ya? gracias. Sí, está bien. Aquí está, situación actual está muy bien. Esta parte está bien. Ujú. Esta parte yo la dejaría tal cual. O sea, te pueden hacer cambios, pero es contundente, está bien. Planteas Solamente el cuál es el objetivo. problema. Ujú. Ah, eso está bien, eso está muy bien. Y esto, incluso tú, cuando hagas el problema, vas a elaborar un poco más sobre esto, pero no tanto más sobre esto.
Exacto, Cuando exacto. ya haga la tesis, cuando te acepten el proyecto, digamos. Ok, La verdad es que esto, en el fondo, va a profundizar más sobre lo que estás escribiendo, pero está muy bien, está bien. No ok, está mal. Esa parte para esta etapa está muy bien. Este es donde tenía yo problemas serios, acá. ok. ¿Ah? Sí, porque yo también digo, oye, pero no puedo, no es diseñar, porque es por decir no es para diseñar, sino No, que tendría que formular o algo así. Entonces, de hecho, esa era mi primera pregunta para usted, ¿no? ya. Entonces, Entonces ya que no, yo te envío el otro documento. Yo te envío el documento. Y acá, en el marco metodológico, acá tengo problemas. Se plantea un tipo de estudio descriptivo. Esto está de más, todo esto. Una guía de análisis, un método. Aquí lo que esto es lo que yo reemplazaría. El marco metodológico lo reemplazaría en forma muy breve por el párrafo los párrafos que te estoy sugiriendo. ok, ok. Y todo esto. Quitaríamos todo esto. Sí. A ver, espérate. Mira, un poquito más, no tan rápido. Baja, baja, Paquita. El C también, ¿no es cierto? También sé que, sigue, baja, súbelo nomás. Sigue, también. Acá, esto está bien. Esto, El E. ok. Entonces Eso. yo voy a Ahora, marcar incluso, hasta método muestral, porque también te sirve, fíjate, borra eso. Ya, pero bájate un poco. La técnica de regulación está buena, esta, no. Sácala al rojo, esto está bien. Esto te sirve para el policy brief. este me sirve para el policy brief, lo vamos a dejar en medio. El D. El D está bien. El D, el E también. El E te sirve. O sea, esto está bien. Sigue. Eso ya, sigue hacia abajo. Porque es como lo vas a hacer. Ujú, sí. Sigue hacia abajo. Sigue, sigue, sigue. Porque Esta ya es la empieza a hablar pregunta, después. profe, esta es la pregunta que voy a hacer a los involucrados. Es que la verdad es que acá no requiere análisis involucrados realmente. Ok, ok, ok. No, esto está de más. Esto está de más. El Esta parte, instrumento, esto de ahí, eso de ahí. El instrumento que se aplica a los actores involucrados. No, eso no. Borra todo eso, porque no lo vas a este, hacer. Eso, este. bórralo, sí. Perfecto. Lo que sí, en el fondo, ya sigue. Sigue hacia abajo. Aquí sale como buscas. Está bien. Búsqueda de sitio científico disponible en Internet. Esto está bien. El F también tendré que borrar. Sí. No, pero es que mira, espérate. Es que está en la recolección. No, es que está bien. Estrategia. Porque, mira, ve cómo concuerda con los documentos que te di. Porque esto es lo que vas a hacer. Vas a hacer la recolección de información. Está bien. Sigue hacia abajo. Eso va a ser bien. Aquí, esto es lo que decía yo, que tenías básicamente cómo iba a ser la búsqueda. Sí. Esto, la verdad, voy a ser bien transparente, lo puedes colocar acá, no requieres tanto colocarlo acá, porque ya incluso ya hiciste las búsquedas tú. Esta, Mm, ¿o no? lo que pasa es que lo que nos piden los maestros Mm. pide que coloquemos de dónde vamos a. Ah, No, está ya. bien. Usted me habla del cuadro. El cuadro, o sea, está bien que digas dónde vas a buscar, esto está muy bien. El tema es que Ajá. tú ya buscaste, ¿o no? Ok. Pregunta. Cuando colocas, No. y estos resultados 152, No, 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 233. no, no. Ah, perdón, yo ya hice la búsqueda, pero solo la busqué para rellenar ese cuadro, pero no es que he guardado ni he Ya. seleccionado. Ahora, no requieres necesariamente colocar estos resultados, tienes que plantear cómo vas a buscar que está bien. Y Ok, la ok, verdad es que esto va a cambiar a través del tiempo, porque tú, según lo que vayas exacto. encontrando, va a ir Ujú, buscando probablemente otras formas de búsqueda. Esto es muy ok, tentativo, o sea, no se acota acá. Cuando tú ok, estés haciendo la tesis, vas a encontrar, sabes que voy a probar con esto, no me salió mucho. En el ok, fondo, agrego, no sé, eso. Pero esto de los resultados es lo que me producía un poco de ruido, porque la verdad no tienes por qué colocar esto. No el ok, cuadro, o sea, esto. ok. No sé, ya. Ah, 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 ah. Ok, este cuadro entonces lo vamos a eliminar. No podrías, claro, no tienes necesariamente por qué colocarlo, claro, pero si lo sacas, le sacaría el resultado, porque no tienes por qué Solo los hacerlo ahora. resultados. Acá sale cómo va a seleccionar los artículos, está bien que lo coloque, Ujú. pero el resultado de la búsqueda, lo que más importa, mira, las tres etapas que tú vas a hacer van a ser, para tenerlo claro, en el fondo, en el policy brief. Primero, lo que ya vas a haber hecho antes, en el fondo, y también te va a servir la búsqueda bibliográfica, es para
caracterizar bien el problema, lo primero que vas a hacer. Lo segundo que vas a hacer es esto, ¿no es cierto? ¿Ah? Es esto, y que Esto, profe. básicamente la búsqueda, no, es la búsqueda y selección de los artículos y todo. O sea, está entrando mucho, claro, y después lo que vas a hacer es vas a caracterizar alternativas de política. Entonces, la última etapa de acá, de la metodología, si quieres entrar en detalle, en el fondo que no la tienes, es caracterizar alternativas de política viendo, ¿no es cierto?, o estableciendo cuáles Verificar. son sus eh, ventajas y Ah, desventajas. Fíjate en el artículo que yo te di. Mira, cuando te mando los dos párrafos, el segundo párrafo hace referencia a esto. Ve que concuerda lo que tú escribiste con eso. Porque el policy brief básicamente es súper simple. Tiene tres grandes cosas. Una, definición del problema. La segunda gran cosa, lo que entra muy en detalle y está bien acá, es la búsqueda, ¿no es cierto?, de evidencia, que es lo que haces acá. ¿Ah? Y tercero, caracterizar alternativas de política. Eso es la caracterizar alternativas de política. Esas son las cosas que tú haces. Y ese es tu documento, que son tus tres objetivos específicos, fíjate. El primer objetivo dice el problema en Honduras, ¿no es cierto? El segundo objetivo específico se refiere al segundo tema, que tiene que ver fundamentalmente, ¿no es cierto?, con la búsqueda, que lo claro. Y el tercero tiene que ver con la caracterización de alternativa y ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. La metodología te tiene que decir en la práctica cómo vas a hacer esas tres cosas, para que lo revises después con calma. Uno, ya. cómo vas a lograr el objetivo específico uno, caracterizar el problema. Segundo, cómo vas a hacer la revisión, que es lo que entra en detalle. Lo que más detalle tienes es cómo vas a hacer la revisión. ¿Te fijas Ok. cuáles son los... Y el tercero, tienes que nombrarlo al final, que es el último, es caracterizar alternativas de política, en base a la evidencia que encontraste. Eso es. Sí. Eso es. Ok. Entonces, eso es, en base a la evidencia que encontraste, la revisión, eso es todo, eso es un policy brief. Esos son los tres objetivos específicos, son las cosas que vas a hacer. ¿Ah? Ok. ¿Ah? Para dejarlo, después le echo una mirada y, claro, pero eso es. ¿Ah? Entonces, Recolección de. Esto, no, esto no. Entonces sería uno, sería este, el uno, el 2 y el 3. no. Las tres etapas tuyas son distintas a las que tienes acá, porque tienes distintos niveles de desarrollo. Las tres etapas tuyas son, primero, definición mejor del problema. Es la primera etapa que vas a hacer, que en gran parte ya lo hiciste. Tú, en el fondo, cuando defines el problema, lo hiciste. ¿Te fijas? Tu primera parte tiene que ver con la definición. Pero tú cuando hagas el policy brief vas a profundizar más la definición del problema. Vas a entrar en mayor Ok, profundidad en lo que ya que colocaste. Esa es la primera perfecto. etapa. La segunda etapa es la que tienes acá, muy bien desarrollada, y tiene que ver con la búsqueda de evidencia. La búsqueda de evidencia. Y la tercera etapa, que es tu 4 de acá, es la caracterización de alternativas de política. Eso es. Ok, Entonces, después revisa los números con calma, pero la lógica es esa. La lógica es que la metodología te diga cómo tú, del punto de vista práctico, vas a lograr tus objetivos específicos. ¿Ah? ¿Ah? El primero ya lo tienes muy desarrollado, incluso en el documento que estás escribiendo, que es caracterizar el problema. sí. Y la verdad, voy a ser bien transparente, le vas a agregar poco más después a eso. Ok, El segundo es el grande, que es el mayor trabajo, que es la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda. Lo que está diciendo acá, y que está incluso colocando los criterios de búsqueda, que está bien, no esté mal. sí. Para que después lo mire. Y la tercera etapa, que es el cuarto que tú colocaste acá, que es la caracterización de alternativa, y ahí que el trabajo es el policy brief, es decir, estas son las alternativas, y vas a colocar además cuáles son las ventajas y desventajas de cada alternativa. Ok, Eso es lo que vas a hacer. Y eso es lo que de alguna forma tiene que estar eh, reflejado en tu metodología. Esas tres cosas, ¿no? Eso es. ok, ¿Mm? perfecto. Ya, aspecto ético. Secundaria, está bien. El estudio requiere entrevista en perto. La verdad es que no va a requerir que pongas eso no lo va a requerir, la verdad. Eso lo voy a quitar de ahí, esa Sí, parte. eso, claro, eso no lo vas a hacer. Pero está bien, en el fondo, que hasta ahí, hasta eso está bien. Entonces, eso es el estudio, claro, sigue hacia abajo nomás. Voy a poner aquí, revisar esto en rojo, para revisarlo, no ahora con Ya. calma. Limitaciones con la fuente secundaria de pantalla. Acá, de solidaridad,
no solamente esto, los estudios de realidad desde fuentes secundarias no son planteadas por el Estado de Honduras, son todas las fuentes secundarias que tú vas a usar, que toda la bibliografía que te encuentres. Ok, ok. Entonces no es por el Estado de Honduras, ¿ah? Porque tú vas a encontrar bibliografía de todos los países, de ahí vas a sacar información. Además del Estado de Honduras, no sé si me explico, pero no exclusivamente el Estado de Honduras. Ya, por lo tanto, las limitaciones que se observan son las siguientes. Esto lo revisaría, porque dice también, hace mucha referencia por el Estado de Honduras nomás. Yo diría que la gran limitante, esto lo revisaría, el ABC no corresponde, la verdad. Ok, ok. ¿Ah? El ABC no corresponde, porque estaba muy fijado en el estudio quali probablemente que tú estabas planteando originalmente. ¿Ah? Las limitaciones, en el fondo la limitación, o sea, indudablemente, ¿no es cierto?, va a ser la pandemia, sin ninguna duda, para todos en este momento la pandemia es una limitación que de alguna forma te inhibe probablemente a incluso conseguir mejor información, voy a plantearlo tan así. Esa es una limitación sin duda. La otra limitación, en el fondo, que vas a encontrar es que es fundamental, a ver, limitación que sueles encontrar en este tipo de trabajo, y lo voy a plantear desde ya, pero debes expresarlo, es que cuando uno hace una revisión sistemática, cuando realiza un policy brief, lo ideal, que no es el tema de tu AFE, pero lo ideal es que sea más de una persona. ¿Por qué? Porque lo ideal es que en el fondo la persona sea ciega, porque a ver, fíjate lo que vas a hacer tú acá. Lo que vas a hacer es que tú vas a hacer la búsqueda, tú vas a encontrar los documentos, tú vas a leer los documentos y tú vas a seleccionar los documentos. Y alguien podría decir, él tiene un sesgo, solamente privilegia los documentos que son negros, estoy inventando, o que son amarillos, o que son rojos, cualquiera. Porque tú no eres ciego a la autoría del documento. La revisión de sistemática, cuando uno ve aspectos metodológicos, entonces esa es una limitación que todas las tesis sobre revisión sistemática, sobre policy brief tienen, que tú como persona haces todo. Y lo ideal, en estos casos, cuando uno va a la academia pura, uno diría, ¿sabe qué? Lo ideal es que el lector del artículo, en el fondo, sea ciego a de dónde es el artículo y el autor del artículo. No sé si me explicas. O sea, tú deberías, entonces cuando uno hace esto, generalmente, lo hacemos a veces, digamos, cuando hacemos policy brief a veces, que son 3 personas, entonces, la persona que lee el documento y saca las conclusiones es ciego al autor. Porque a lo mejor tú descalificas una, no sé si me sigue. Entonces, uno de los temas que tú tienes es justamente ese. Una limitación que tú vas a tener va a ser que tú eres el autor que hace todo. Y en el fondo, básicamente, es el que, para que lo exprese de alguna forma, es el que lee, el que en el fondo selecciona, y el que resume y el que elige las alternativas en base a tu lectura. Y bien podría decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta nada que sea de literatura inglesa, estoy inventando. Y por lo tanto, no lo considero. Fíjate, ese es el tema. Los sesgos más evidentes que tú tienes, básicamente, son esos. La limitación más importante que tienes es básicamente que eres uno, solo. Tú solo vas a hacer todo. No va a existir, ¿no es cierto?, este lector ciego. Ciego en el sentido de que ciego al autor del artículo y de dónde proviene el artículo. Y eso indudablemente que puede haber un sesgo de selección de tu parte. ¿Ah? Va a dejar claro cuál es el tema. Y ese es un tema que es una limitación que tienes que expresar. Porque en el fondo alguien te puede decir, ¿sabe qué? Esto no es publicable en una revista, estamos hablando, digamos, con revisión de pares, porque en la parte, usted en el fondo no me garantiza que no tenga sesgo de selección. Y no lo puedes hacer, porque tú no eras ciego a los autores de los documentos que leías. Simplemente hay un acto de buena fe que tú vas a actuar sin ningún sesgo. O sea, a lo mejor tú eliges, voy a inventar, tú ya tienes pensadas las alternativas de política, las tienes pensadas, simplemente quieres colocarlas en el documento y simplemente lo que quieres hacerle es darle un marco de presentación. Entonces, todas las que no te parecen, no las consideras, no sé si me explico, y solamente consideras las que van de acuerdo a lo que tú estabas pensando. Entonces, diría, las dos grandes limitaciones que vas a tener, es una limitación propia, en el fondo, de un policy brief realizado como AFE, así que, pero debes colocarlo. ¿Ah? Esa debe estar, y la otra, claramente, que las limitaciones propias de la pandemia, digamos. ¿Ah? ¿Más o menos te queda? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, sigamos hacia abajo. Entonces, eso lo cambiaría también. Y el cronograma, veamos.
Ya. Está bien, mayo, calificación del artículo científico, entrevista. La entrevista no, ¿no es cierto? Análisis del artículo Ujú. seleccionado, Sí. perfecto. Ahora, en estricto rigor, lo que tú vas a hacer no es una revisión sistemática. Ujú. Tú vas a hacer una revisión estructurada. Revisión sistemática, para que corrijas todo el documento, una revisión estructurada, porque la revisión sistemática sigue un formato particular. O sea, incluso la revisión sistemática es un AFE. O sea, hay AFEs de revisión sistemática. Sí. Lo que tú vas a hacer una revisión estructurada, ¿no es cierto? Porque tú vas a establecer los criterios, pero en estricto rigor no una revisión sistemática. Ok. ¿Ah? Entonces, para todo tú, porque también colocas antes de revisión sistemática, una revisión estructurada, Ujú. ¿no es cierto? Y eso es lo que vas a hacer tú, porque tú vas a definir criterios, pero no es una revisión sistemática que tiene incluso protocolos muy establecidos, ¿ah? Para Sí. dejarlo claro. Porque incluso más aún, los policy brief, lo que tú privilegias en general son solo un tipo de artículos, tú privilegias las revisiones sistemáticas. O sea, Ok. tú privilegias. O sea, en el fondo, lo ideal, lo que tú buscas en primera instancia, cuando haces la búsqueda, son revisiones sistemáticas. Y a lo mejor te quedas hasta ahí. A lo mejor si encuentras, en tu caso probablemente no vas a encontrar revisiones sistemáticas en cosas tan específicas, pero entonces uno va hacia atrás, digamos. Empieza con revisiones sistemáticas, sino que artículos individuales, sino de gris. Esa es la cadena. ¿Ah? Ahí está, una revisión estructurada, perfecto. Ya, no, análisis del artículo seleccionado. No, después tienes que colocar, ¿no es cierto? Primero, análisis del artículo seleccionado, después la actividad que va a realizar es caracterizar alternativas. Va a caracterizar las alternativas, ¿no es cierto?, de política. Y después una actividad que va a hacer, ¿no es cierto? Eso es lo Pongo que va a aquí hacer previo, y después lo que vas a eh, hacer en estricto rigor, ventajas y desventajas. claro, colocando ventajas y desventajas de cada una de las alternativas. Lo que vas a hacer tú vas a decir, sabes que estas son las 4 alternativas que tiene Honduras, estoy inventando, podrían ser menos o podrían ser más, pero ponte tú 4, habitualmente 3 a 4. Estas son las ventajas y desventajas de cada una, ¿no es cierto? Y hasta ahí llegas ahí. Y después lo que va a tener que hacer, ¿no es cierto? Como gran etapa es básicamente, que es increíble, porque esto lo hacen sin siquiera todavía, digamos, eh, escribir el documento final. No sé si me explico. Sí. Ya, ahora, lo que estrictamente vas a hacer, esto es como propio de la tesis, pero en primera instancia, volviendo hacia atrás, lo que tú Ujú. vas a hacer como una etapa intermedia es hacer el proyecto de AFE, que me faltó. Ah, después de caracterizar, Mm, no, vas a hacerlo antes. lo pongo No, mira, antes. ponle como primer lugar. Primer lugar. Porque en este momento lo que tú estás haciendo, Jenny, es un documento para tú. Lo único que estás haciendo en este momento, eh, no, antes del uno incluso. Antes del 1, vamos a ver si es aquí. Porque, claro, ahí, bueno, ahí va a ser elaboración, ¿no es cierto?, de proyecto de AFE. Porque, me explico mejor, porque el proyecto de AFE es el que tú vas a presentar. Las etapas son las siguientes. Este documento, Jenny, es un documento interno del ramo tuyo. Es un documento Ok. interno de tu ramo, que te coloca la nota en tu ramo. Pero después de eso, en el fondo, una vez que te digan tu documento está bien, tú tienes que elaborar, en primera instancia, el proyecto de AFE. Ese proyecto de AFE, que ahí realmente empezamos a trabajar en formas conjuntas, ¿ah? Cuando tú Ok. elaboras el proyecto, en el fondo, lo elaboras en el fondo, y yo finalmente en algún momento digo, sí, está bueno el proyecto, y lo apruebo para que lo presentes en la comisión evaluadora. La comisión evaluadora, ¿no es cierto?, es la que de alguna forma te aprueba el proyecto y te dice, sí, autorizo que Cheni haga un AFE como tesis. Y ahí recién empieza a elaborar la tesis. Entonces, la primera etapa es la elaboración del proyecto AFE Policy Brief. Y eso te va a demorar aproximadamente unos 2 meses. Ok. Ya, 2 meses. Ok. Digámoslo. Ya, ponle 2 meses. Después recién, ¿no es cierto?, empieza según o sea, y después deja en el fondo aproximadamente un mes para revisión y aprobación, ponle, y después de eso, del AFE por la comisión evaluadora. Ok. Aquí mismo lo puedo ir, para ir corrigiendo Sí, esto. ahí. Entonces es revisión y aprobación. Ponle, sea optimista, que te van a aprobar el AFE, de proyecto por comisión evaluadora. Aprobación. Por, Sí. del proyecto por la comisión evaluadora.
Eso va a ser como junio. Y después de julio a diciembre, tú vas a empezar a hacer todas las cosas y ahí termina el evaluador. Bueno, Y eso va a ser junio. Se demoran, porque en el fondo tú lo envías, se demoran en el fondo aproximadamente 2 semanas, y se demoran como 3 semanas en evaluar, en entregarte un resultado. Y tú ahí entonces estás esperando, junio. lo dejo como en junio, Déjalo en julio, junio. Junio, junio. junio Ok. nomás. Y después ya comienza, ¿no es cierto?, con lo otro que está bien. Después comienza de julio en adelante con la revisión, la clasificación de los artículos científicos, el análisis de los artículos seleccionados, ¿no es cierto?, y caracterizar las alternativas de política de ventaja y desventaja. Ahí comienza. Después coloca una etapa, o sea, Esto está bien, está bien. esto, Sí, ok. eso en el fondo requiere poco tiempo. Yo diría revisión y recolección de artículos, lo pondría en una sola etapa, y clasificación de los artículos científicos seleccionados. Clasificación de los Lo, artículos. lo colocaría en una sola gran etapa, porque en el fondo, ¿para qué las vas a separar? Si esto no, no demoraría más de... ¿Cuánto tiempo Sí. tú crees que te...? Esto es el tiempo más largo, ponte julio-agosto. O ponte, o sea, ponte estas dos, julio-agosto. A dos. Sí. Perfecto. Ok, estos. Después, el análisis, déjalo si quieres, en el fondo, y déjalo también, colócalo en agosto. Ponle agosto también. Va a hacerlo en forma conjunta esto, la verdad. Aquí. El Solo lo análisis. damos Ahí para y sí, sigue la misma línea. sí. Sí, en el fondo, sí. Así. Porque va a hacerlo en forma muy, o sea, la verdad es que vas En haciendo conjunto. ya. Después, caracterizar las alternativas, colócalo en septiembre. Mm, Ahí pero está. dice, ok, ok, después le voy a... Ahí está. Colócalo en septiembre. Ah, lo tenías abajo. Ya, sigue hacia abajo. Sigue hacia abajo, sigue hacia abajo, sigue hacia abajo. Ya, y entrega el proyecto AFE, está bien. Eso. Lo otro, sácalo nomás. La reunión. Sí, para la avanza de investigación. Pues, no, está bien, colócalo todo el tiempo. Sí, está bien, Todo eso el está bien. tiempo. Todo el tiempo, está bien. Y Es- esta sí tengo que la... Esta es esa la sí que tengo está, esa, no, esa es la que está la que colocamos en un principio. la Está que bien. colocamos acá. Esa, sí, esa es. Ujú. Voy a... Esa es la que Solo voy a... teníamos una, esa la tenías en el fondo, la tenías al final. Pero en el fondo eso es. Solo voy a colocarla para mejorar Sí, la está súper forma. bien ahí. Y aquí, y la fecha probable, ya, y eso está bien. Esa también hay que sacarla, la elaboración de protocolo. Esa no ¿Esta sé. propia? Esa, elaboración de protocolo de la investigación AFE, resumen de política basada en evidencia. Esa es la uno, la verdad. Esa es la 1, entonces la voy a eliminar de aquí. Sí. Y después reuniones para evaluar está bien. Y fecha probable de entrega, 15. Esta es la... Ya, está Sí. bien. No sé si te coincide. Este un poquito más arriba. No, no coincide. No, no te coincide. Tiene que ser después de septiembre. Ponle octubre. Pero dice en el primer, dice el documento, ¿no? Durante el primer Semestre. semestre y que debe ser entregado antes No, o tiempo es que aquí máximo. colocaste los 2 semestres, la verdad. Aquí estás colocando, en el fondo, estás colocando el cronograma para todo el proceso. El proceso que comienza, ¿no es cierto? Digamos, está bien. Yo creo que está súper bien. No, ponle el 2021, ponle. Ponle 2021, sé optimista, porque tú quieres terminar antes de diciembre. Ajá. ¿Ah? ¿Qué pongo, profe? ¿A dónde? Ponle plan de actividad a desarrollar durante el 2021, ponle. Porque te No pasaste del puedo. primer semestre. De hecho, estás pasado el primer semestre. Y ahí está. Me volé desde el primer semestre. Sí. No, la verdad es que te pasas, porque, claro, ahí. Ok, pues. Ese está bien, ahí está bien. ¿Te fijas? Fecha probable. Esta no puede ser el 8, porque tú realmente la activación alternativa de política la vas a estar haciendo en agosto. A ver, ¿qué mes es este? ¿Este es agosto? Sí. Entonces, ¿cuándo podría ser esto? Puede ser el 8, sí, está bien. Ahí.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Septiembre, no es septiembre, el 9. Entonces esto tiene que ser después del 9. No puede ser el 15 del 8. Fecha probable. Pero la fecha, esas fechas nos las mandaron. Ah, te las mandaron. Entonces corrija hacia atrás, porque quiere decir que esto lo va a tener que hacer antes. La caracterización de alternativas, colócala acá. Para que eso se cumpla, no puede estar esto en octubre. O sea, en septiembre. Ok, entonces todas estas fechas la voy a ir acotando. Anda ajustándola con tal de que el 15 y el 8 tenga. Pero la última, caracterización de alternativas de políticas, ¿no es cierto? Y, claro, Esta, profe, esa tenías que echarla un poquito antes. esta tengo que hacerla, exactamente, tiene que ser como por acá. Por ahí, sí. Ya, ok. Para que pueda hacer lo otro, digamos. O sea, es por eso. ¿Eh? Ok, entonces, basado en este movimiento que hicimos, lo que voy a hacer es que lo voy a ajustar por Ya. tal de que si... Pero esas eh, son las etapas que vas a hacer. La primera va a ser, ¿no es cierto? Una vez que te aprueben esto, tú vas a empezar a elaborar tu proyecto, el ujú, protocolo de la investigación, ¿no es cierto? Ese, está bien. sí, Resumen de política. Ya, eso es lo que vas a hacer. Después se van a demorar, se demoran en aprobarlo, lo tienen que aprobar la comisión evaluadora. Ahí te van a nombrar 2 revisores. O ok, sea, esos 2 revisores son los que acompañan todo el proceso después. Ellos te revisan tu proyecto y después son los mismos que te revisan tu tesis o AFE. Eso, ellos son los autores. Ellos cuando revisen tu proyecto te van a hacer comentarios. Tú incluso podrías pedir entrevistas con ellos después si tienen algunas dudas en cuanto a sus comentarios, ¿no es cierto? muy bien. Y ellos son los que te dicen aprobado o no aprobado. Si estás aprobado, recién ahí empiezas a hacer el policy brief. Antes no puedo hacer absolutamente O sea, nada. puedes hacer, pero corres el riesgo que no te lo acepten. O sea, puedes hacer, pero, claro, lo más, sí, uno adelanta, digamos. Especialmente aquí tu adelanto es la búsqueda de bibliografía. Ese es tu adelanto, la verdad. ¿Ah? Ok, Es la solo búsqueda. eso. Sí, eso, claro. Claro, pero en el fondo, porque es lo más lento, ¿ah? Lo más Ujú. tedioso es eso. Es la búsqueda y lectura de los documentos. Eso es lo más tedioso. O sea, habiendo hecho policy brief es lejos lo más tedioso. Porque después tienes que caracterizar, después va rápido, porque es un documento no tan largo. Es un documento comparativamente corto, entonces tampoco cuesta tanto escribirlo, digamos. Pero el tema es tener claro lo que hagas escribir. ¿Ah? Ok. Pero eso, pero está bien así. Después echar una mirada, Aquí es la búsqueda y lectura, ¿no? sí. Esto es lo que... Lo voy a colocar así con esa... mm, de artículos científicos. Ujú, No, ahí está. ok. Y después, échale siempre, porque en el fondo está como el compromiso que tú estás asumiendo, así que después te queda hasta las 12 de la noche, creo, ¿no es cierto? Revísalo bien y coloca, digamos. Pero esto es a grandes rasgos lo que vas a hacer. ¿Ah? Lo que vas a hacer es esto, en el fondo, son como las etapas. Alcanzas de más hacerlo en este tiempo, un policy brief. ¿Ah? Depende de cuánto tiempo puedas dedicar, en el fondo, especialmente a la búsqueda, que es lo más lento, pero Sí. totalmente factible. ¿Eh? Sí, 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 creo que ya con, con ¿Mm? esto ya suena más. No, y de hecho ya has buscado, me queda claro. Ahora, Sí, 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 he en buscado. todo caso, lo que destaco es lo que uno busca, a diferencia de una revisión sistemática, uno busca incluso, privilegia ciertos tipos de artículos, Mm, privilegia las revisiones sistemáticas. ¿Ah? ok. Después, si no hay revisión sistemática, empieza a buscar otro tipo de artículo y finalmente empieza con la literatura gris, para que lo tengas más o menos claro en el fondo, porque entonces no es una revisión sistemática, es una revisión más estructurada, pero no es revisión sistemática en el fondo en el sentido, digamos, que tú incluso dices de frente explícitamente que privilegia ciertos artículos sobre otros. ¿Mm? Profe, una consultita. Cuando hablamos de una revisión estructurada, Es lo mismo que en una revisión otras sistemática. palabras, por ejemplo, No, es lo mismo, es una revisión, no, es para no usar sistemática. ¿Ah? Es para no usar sistemática, porque revisión sistemática, o sea, lo que tú vas a hacer acá, en base a los criterios que tú definiste, vas a empezar a buscar. Pero la verdad sea dicha, tú primero vas vas a tratar de buscar revisiones sistemáticas. O sea, tú vas a buscar y vas a ver si hay revisiones sistemáticas sobre el tema.
si es que hubiera muchas revisiones sistemáticas, porque una revisión sistemática, para aclarar el tema, a veces el que hace la revisión ha revisado 1000 artículos, entonces te resume la evidencia ahí. Una Ujú. revisión sistemática es un resumen de evidencia que tú tomas. O sea, no tienes que leer los 1000 artículos que hizo la revisión sistemática, lees solamente la revisión sistemática que ya sintetizó eso. La Ok. diferencia entre un policy brief y una revisión sistemática, que la revisión sistemática está pensada en un académico y está escrita en un formato tal que un tomador de decisiones no la entiende fácilmente. Entonces tú en Ok. algunas temáticas vas a encontrar revisión sistemática. Y muchas, por ejemplo, el último Policy Brief que ahora presentó una alumna en el fondo encontró 34 revisiones sistemáticas sobre su tema, y las revisiones sistemáticas en el fondo eran sobre justamente atención para adolescentes con esquizofrenia. Ella estaba Ok. buscando opciones de política, pero encontró revisiones sistemáticas. Entonces su trabajo en el fondo llega de esa revisión sistemática, ella selecciona solamente 10 por distintos motivos, que ella los explícita, y esos son las que usa para hacer su Policy Brief. No requirió, en su caso, buscar otros artículos, no requirió ni siquiera buscar literatura gris, porque ya habían, en el fondo, revisiones sistemáticas. En una pirámide que uno entiende que la mejor calidad de evidencia es la revisión sistemática. Después están los artículos en revistas indexadas, y en tercer lugar están la literatura gris. ¿Por qué? Porque en el fondo los artículos de revista indexada tienen revisión de pares. O sea, o sea, esa es la diferencia. La diferencia para entenderla, digamos, porque un artículo para esto se considera más evidencia que la literatura gris, y es porque claramente para tú publicar un artículo tiene una revisión de pares que te revisa básicamente como lo hiciste. Si hay sesgo entrometido, o sea, lo que sea. Ok. ¿Ah? Ese es como el tema. Entonces, puede usar cualquier otro, incluso no estructurada, sino una revisión, o sea, un sinónimo de estructurada, pero sistemática tiene una connotación particular. Es un tipo de AFE incluso. Que ahí tienes Ok. que revisar absolutamente todos los artículos y no hace esta diferencia que te planteo yo, que ahí se sabe que privilegia las revisiones sistemáticas o Ok. privilegia los artículos en este tipo de revistas. O sea, o tú que vas a decir, ¿sabe qué? Yo privilegio los artículos de exclusivamente América Latina y el Caribe, o no sé, lo que tú quieras, digamos. Entonces, sí es estructurada en que en teoría cualquiera persona con los criterios que tú explicitas después cuando hagas el documento va a encontrar los mismos documentos que tú encontraste, usando los mismos criterios que tú definiste. Esa es la Ujú. lógica. Oh, ya, qué bueno. ¿Ya? Genial. Pero Eh, estructurada puede ser cualquier otra palabra, pero lo ideal es que no sea sistemática porque tiene una connotación especial revisión sistemática, es por eso. ¿Ah? Muy bien. Ya, dudas, otras dudas, consultas. Yo tengo que enviar el documento, el que yo te mostré, te lo voy a enviar, ¿ah? En Word, Sí. ese de los objetivos y eso. Profe, cuando alguna otra forma, por ejemplo, como para cuando yo comience a buscar esos artículos, lo busco, por ejemplo, como lo tenía, o puedo poner, No, eh, yo haría mucho más fácil. Tú empiezas a buscar simplemente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Políticas sobre malaria. Probablemente va a buscar ese tipo de cosas en primera instancia. Es bastante más sencillo. O sea, política, y podría ser política sobre malaria en América Latina. O sea, las formas de búsqueda tuya van a ser muy, muy o así puede ser puntual. política de salud pública. Es mucho más, cuando te metas en este cuento va a ser mucho más, la verdad es que te va a ir metiendo de a poco, porque a la larga tú te vas a encontrar que incluso lo que definiste ahora se quedó corto, porque a lo mejor algún artículo incluso te da pistas. Te dice, ¿sabe qué? A lo mejor esto está en, no sé, en este tipo de, y vas generando nuevas palabras clave. Entonces después, la verdad, ha pasado en todos los documentos. Uno, en el fondo, cuesta mucho definir ex ante, hacer las búsquedas, todos los criterios de búsqueda que vas a encontrar. Porque hagamos cuenta que tu primer criterio de búsqueda va a ser revisiones sistemáticas sobre política, criterio de búsqueda. Revisiones sistemáticas como criterio de búsqueda, políticas sobre malaria. Y no te sale nada. Entonces ahí tú empiezas o sea, a buscar otras cosas, digamos, relacionadas con tu tema. Entonces a lo mejor le quitas revisiones sistemáticas, le colocas solamente políticas sobre malaria, no sé si me sigue. Esa es la Sí, lógica. sí. Ok. Esa va a ser la búsqueda. Ahora, lo que tienes que hacer después es dejar un registro de cómo lo hiciste, porque eso lo va a colocar en la metodología que coloques en el policy brief al final. ¿Cuáles son todas las formas de búsqueda que usaste? ¿Ah? Pues sí. Profe, por ejemplo, puedo crear una rúbrica o existe alguna como para
seleccionar los artículos, colocar el resumen que encontré. ¿Existe alguna rúbrica o yo la debería de...? O sea, si tú no sé si te pudiste meter a la metodología Chure, es el link que te dije estaba en inglés, si es lo malo. Sí, 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 lo revisé Y y traduje algunas cosas, revisé y sí. y habían algunas rúbricas sobre el documento Policy Brief, no sé si te fijaste. Ahora, no, eso generalmente en mi experiencia, que cada uno lo va haciendo, algunos lo hacen en una planilla Excel, lo voy a hacer bien Ajá, transparente en el fondo. Mira, ajá, lo que tú vas a hacer en primera instancia es ver los documentos. Muchas exacto. veces por el título los va a ir descartando, por el título, fíjate lo que estoy diciendo. Tú dices, estás buscando política en América Latina, no dice América Latina, lo saca. Después va a ir descartando básicamente leyendo los resúmenes y Ujú, solamente vas a leer los artículos integrales cuando el resumen te diga esto me va a dar algo. ok, Esa va a ser tu forma de búsqueda en el fondo. Y va a hacer una planilla Excel probablemente, en el fondo básicamente, cuando llegues básicamente a la primera selección, tu primer corte va a ser probablemente simplemente por título. ok, Va a ser exclusivamente, porque te vas a encontrar como 1000 a veces artículos. Entonces, tu revisión rápida dice, de estos 1000 yo elegí 150. Solo de esos 150, depende de los criterios de búsqueda, por eso es importante, pero probablemente va a estar, la primera palabra clave que vas a eliminar rápidamente va a ser probablemente eh, revisión sistemática, porque vas a encontrar poco probablemente. Pero después políticas, ¿no es cierto? Salud pública, ¿no es cierto? Y el otro tema, ¿no es cierto? Puede ser Centroamérica, América Latina, o puede ser el mundo, tú defines ahí. Porque ujú, a lo mejor tú empiezas a buscar solamente por América y te das cuenta, a lo mejor en algún país, ¿no es cierto? Qué sé yo, de África, cualquiera, sí han hecho políticas exitosas y te sirven. ujú. Y hay escritos sobre eso. Sí, me gustaría concentrarme en la región de las Américas, Está ¿no? bien, está Por el bien. énfasis que El tema hace es si no la... encuentras nada, el tema se amplía. Ahora, porque tú defines acá donde buscas, ¿ah? Ok, Y esos son los criterios, tú defines dónde buscas, pero siendo transparente, si no encuentras mucho, vas a ampliar los criterios de búsqueda. ok, claro. O sea, pero eso va a ser en la medida que tú vayas avanzando, en la medida que tú vayas buscando, ¿no? Bueno, profe, bueno, voy a hacer bueno, claro, me voy a quedar entre más corto el asunto, mejor, me voy a quedar con este. Sí. Me parece bien y gracias por su recomendación. Es la pregunta que yo iba a hacer antes de creo que cualquier cosa yo lo podía hacer por correo, ¿no? No, por Hacer una supuesto, por consulta. supuesto. No, pero ya está, mira tú, mira, está bien. Con los cambios tu documento está bien, o sea, yo diría está bien con los cambios. La lástima es lo que me tú dices, que muchos colegas tuyos, compañeros tuyos, en el fondo, la verdad, están muy perdidos todavía. Se comunicó conmigo una persona, en el fondo, Diego, claro, pero yo le dije, ¿sabes qué? No podía, la semana pasada estaba lleno, tengo como 8 tesistas en este momento. él es Ocho. migrante. Ah, wow. Ya. Él es Entonces yo no migrante. podía y le dije, ¿sabes qué? Mándame un mail de vuelta, yo puedo esta semana, pero nunca me contestó. Ah, Porque ni un por- problema en ayudarle. Ujú, sí, sí. No, yo le comenté sobre No, no, yo le necesitar. di, no, y me dijo, y yo dije, ningún problema, pero te puedo esta semana, comunícame, y hacemos esta reunión como contigo, digamos, o sea, podría haber sido hoy día, por ejemplo. Pero la No, verdad él no me está contestó. trabajando, hasta en la noche puede, es terrible. Él Ah, es ya, migrante, él es de Venezuela. ya. No, pero en todo caso, dile cualquier cosa, porque yo le mandé un mail de vuelta, pero no tuve respuesta, que se contacte conmigo, porque es más fácil hacer ahora que existe solamente la virtualidad y no existe la presencialidad, ningún Sí. problema en hacer una reunión como esta. Él había planteado un estudio comparativo entre Francia y, Francia y Chile, y el Chile, sistema de salud. sí, 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 eso me acuerdo, pero la verdad no, se perdió, no me contestó. Ahora, si cualquier cosa que se contacte conmigo, Bueno, perfectamente, para que si te contactas con él, o sea, le ayudo. Dicho eso, la mejor de las suertes, Chenny, yo te envío el documento en Words que yo hice para que tú lo sí, consideres, digamos, que están los por favor, objetivos, ¿no es por cierto? Y la favor. metodología. Gracias. Ajá. Y nos estamos Profe, viendo, contactando. ¿Ya? sí, antes de terminemos, quería tocar un punto muy, Sí. para mí, que lo consideré ya me respondió. A ver, ¿cómo se solicita No, tú lo dices que hablaste oficialmente? conmigo nomás. Tú Ok, dices que no hablaste conmigo, te van a preguntar y tú vas a colocar profesor guía Pedro Croco. Sí, no, no te preocupes, eso ya está. ok, Tú lo comunicas y tú dices que ya, si te preguntan, tú conversaste conmigo y no, no hay tema.
Ok. La otra era, Y puede haber un cotutor que no sea, sí, puede haber un cotutor. O sea, para ser tutor tiene que ser del claustro de la Universidad de Chile, o sea, tiene que estar como yo. Pero sí puede haber un cotutor, si tú, claro, un cotutor que no sea, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. ok. Sí, sí puede. Y sí, porque yo estaba valorando también la colaboración del metodólogo, la persona que me está ayudando con la metodología, apoyándome un poco, ¿no? Y esa persona está en Honduras, sería ideal. No, él está en Costa Rica. No, pero perfecto, no, sin ningún problema. Él figura como cotutor después, perfecto. No, sin Ah, ningún ya, pero problema. no Sí. hace falta colocarlo aquí en No, o sea, este, colócalo como cotutor, colócalo desde ya como cotutor. Si aquí tú, mismo. no, no hace falta hacerlo. No hace falta hacerlo, pero puedes colocarlo. Si ya conversaste con él, está bien. Yo creo que está bien tener un cotutor, especialmente, pues, profesor guía, profesor cotutor, coloca ahí cotutor, está bien. Ok. Cotutor y le colocas básicamente de dónde proviene, qué sé yo. No, pero sí, Ah, ya, ok, ok. sí. Es un investigador independiente. No, Es un... perfecto. Ok, perfecto. No, si Perfecto. no, no, perfecto, no, excelente. Sí, yo tenía ganas de hablar con usted sobre eso. Y lo otro, ¿cuál era la otra pregunta mía? Creo que ya la Ahí tenías una. respondió. No, está bien tu Ah, perfil. Está bien tu perfil con los cambios que sí. Ese. profe, gracias. Esta era la otra, no, pero ya, esta ya me lo aclaró también. Ya me Claro. lo aclaró O sea, también. claro, sí, no. Ahora, mira, las etapas tuyas son las siguientes. En el fondo, primero tiene que aprobarte tus docentes. Estamos, Óscar Arteaga, la Alejandra, ¿no es cierto? Este documento que tú estás enviando. Después te van a decir, a nosotros nos parece bien. Ahora, o sea, pero esto es para la nota de tu ramo. Es Ok, solamente la nota de tu ramo. No tiene nada que ver con lo que tienes, ya puedes empezar a preparar, que es tu ok, proyecto o protocolo, como dices tú acá, ¿no es cierto?, de AFE. sí. Ese lo puedes empezar a elaborar desde ya, porque Ok, son independientes. ¿Eh? Que es muy ok, parecido a esto, pero es más que esto, ok. es un poco más que esto. ¿Ah? Fíjate en el documento de Óscar Arteaga, no sé si lo envié, ¿no es cierto?, que Sí, dice sí, qué sí cosas me lo debe envió. tener. Sí Ahí me lo sale envió. lo que tiene que tener básicamente el proyecto. Eso ya lo puedes empezar a hacer. Ok, Ese es el documento que tú posteriormente vas a enviar, ¿no es cierto? Primero tengo que aprobarlo, yo te apruebo y digo, ya está aprobado, en el fondo, desde el punto de vista práctico. Entonces tú, como que dices, te autorizo a que lo envíes a la comisión evaluadora. Entonces ahí, en el fondo, Lorena, que no sé si conoce, la Lorena, en el fondo, con Olivia Horna, y la Olivia Horna, ¿no es cierto?, la encargada del magíster, ¿no es cierto?, la coordinadora del magíster, ellos designan profesores revisores. ¿Eh? ok, Y esos profesores revisores son los que reciben tu proyecto o protocolo, ¿no es cierto?, de investigación, y del punto de vista práctico, en el fondo ellos hacen comentarios, pero por sobre todo, del punto de vista administrativo, ellos dicen una palabra clave: aprueban o aprueban con reserva, pero el tema es aprueban o no aprueban. Si no aprueban, quiere decir que hay que hacer otro protocolo y enviarle otro. ¿Ah? Y si aprueban, en el fondo, y esto pueden ser con recomendaciones, sin recomendaciones, como sea. ¿Ah? O recomendaciones para que hables con ellos, o recomendaciones simplemente para que los resuelvas con tu tutor. Pero lo importante, si ellos aprueban, quiere decir que ya estás en el fondo en tierra derecha y ya recién puedes empezar a desarrollar tu AFE. Esas son ok, las etapas. perfecto. Y después esta misma comisión, al final, ¿no es cierto?, después de agosto, es la que revisa tu producto final y lo evalúa. Ahí le coloca nota, antes no le colocó nota, antes simplemente aprobó o reprobó. Ahora le Ujú. coloca al proyecto, lo aprueba o lo reprueba. Acá le coloca nota y ellos además son los que te toman examen. Ok, Entonces tú, una vez que sea aprobado, tu AFE final, ¿no es cierto?, lo aprueben, le colocan una nota y después tú das tu examen de grado, que es un examen en el fondo básicamente en el que yo no hago preguntas, por ejemplo, pero estoy presente y los que hacen preguntas son fundamentalmente los profesores revisores. Entonces tú en ese momento tienes 20 minutos para presentar y después una sesión de pregunta y respuesta que puede durar incluso media hora. ¿Eh? Y después de eso te colocan una segunda nota, que es la nota básicamente de presentación de tu AFE. ok. Entonces tienes dos notas, una del documento, que te colocaron una nota, y otra la presentación, y con eso terminaste ya básicamente todo lo... Y ya quiere decir que ya en base a eso, si te va bien, que lo más probable es que te vaya bien en todo, tú ahí Gracias, sí. recibes, ¿no es cierto?, la nota final de tu magíster, y terminas tu magíster formalmente, y recibes el grado académico de magíster, ¿no es cierto?, en salud pública de la Universidad de Chile.
Esa es la secuencia. ¿Ah? Ok, profe, lo último es que, y esta presentación y ese examen de grado se va a hacer mm, hasta después que termine el año. O sea, No no. puede ser antes. Si tú terminas antes, puede Ya. ser antes. O sea, si tú terminas en agosto, tú vas a dar el examen antes de diciembre. Si el cronograma resulta bueno, en el fondo el que hicimos ahora, tú Ok, antes de diciembre estás dando el examen. ok. ¿Ah? Sí, por eso es tan importante, porque en el fondo los tiempos que tú no manejas son los siguientes. Junio no lo manejas porque la comisión es evaluadora. Después de la fecha que tú entregas, también se demoran como un mes en revisar. También se demoran un mes en revisar, se toman su tiempo los profesores revisores, porque tienen muchas cosas además, digamos, entonces revisan un mes más o menos, y después de eso te tienen que dar fecha de examen, que son Ok. generalmente en el fondo como 2 semanas después que en el fondo entregaron los resultados finales, si es que colocaron una buena nota, si es que aprobaron, si supongamos todo bien, estamos hablando que tú podrías terminar, si esto es septiembre, tú podrías estar terminando en noviembre con esto, si terminas Ok, ahí, con todo. muy bien. O sea, la primera entrega es el protocolo. Sí, Después, lo aprueban. Después de aprobarlo, yo sigo empiezan, trabajando y les coloco los resultados, por ejemplo. sí. No, Ok. no, y tú haces la tesis, porque son dos documentos distintos, uno el protocolo y otro el AFE fundamentalmente. Otro, exactamente. Claro, y ahí en el fondo tú lo entregas, esperas que te lo evalúen, ellos lo evalúan, y una vez que te colocan una nota, en el fondo te hacen comentarios, te dan te dan fecha y hora de examen. Y ahí tú, en el fondo, haces una presentación de no más de 20 minutos, ¿no es cierto? Que es importante el tema de los tiempos acá. 20 minutos son. O sea, Sí. no te puedes demorar más. Y desde el punto de vista práctico, ahí te colocan una segunda nota y con eso terminaste. Esa Ok. es la nota de examen. Bueno, profe, nada, gracias. No, un placer. Ya, Gracias. ya Solo que no sé cómo me va a hacer enviar no, yo te envío por mail. no, Te- la la- grabación. yo la grabo y te la envío también. Oh, oh, Mira, la subo a YouTube y te envío un link. No te oh, preocupes. good, Ya, qué bueno. ya. Profe, gracias. Y cualquier cosa, voy a terminar desde ahorita para poder, porque hoy es el día límite para enviar Sí, no, eso. sí. No, yo te envío, mira, primero, mira, para pasarlo a YouTube me voy a demorar un poco más, pero lo que Claro. sí te envío enseguida el documento en Word. ¿Ya? Ok, Ya. perfecto. Chao, cuídate. Bueno, profe, No gracias. hay de qué. Ok.